Ahora mi turno. Qué alegría poder estar aquí con ustedes. Es un tiempo muy bonito que estamos viviendo entre alegría, emociones encontradas y un poco de tristeza también por una hermana mía, pero todo está avanzando, gracias a Dios. Y hoy quiero compartirles la palabra en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Y quiero hablarles de un encuentro con el Cristo resucitado. Encuentro con el Cristo resucitado. Espero que hoy tengas una experiencia real de transformación. Espero que hoy, cada día necesitamos que el Señor nos vaya ayudando. Cada día estamos afuera, estamos con el handy, estamos en contacto en el trabajo, en los buses, trenes o el auto, estamos mirando muchas cosas y estamos siendo salpicados por cosas que no es del Señor, y por eso necesitamos cada día ser limpiados, transformados por el Señor. En el capítulo 20, el Señor resucitó, capítulo 20 de Juan, el Señor resucita entonces, y el Señor se encuentra con María Magdalena, y bueno, Él se encuentra con María Magdalena, rápido por el contexto, y se le aparece a ella se da cuenta que es el Señor, la abraza, y ahí entonces el Señor le dice, en muchas traducciones dice, suéltame o no me agarres, pero una mejor traducción sería allí, no me detengas. ¿Por qué? Porque todavía no he subido al Padre. El Señor no le está diciendo no me cojas. Es el Señor resucitado. Y qué interesante que para estos tiempos tan convulsos en que la mujer ha tomado un protagonismo totalmente contrario a la Escritura, es que el Señor se encuentra con una mujer. Resucita y se encuentra con una mujer. No se encontró con los varones. Seguimos, luego se encuentra con todos los discípulos y allí es cuando les comisiona. Él les da la comisión, así como yo he sido enviado, también ustedes vayan. Luego, en el versículo 24 en adelante, está del capítulo 20, se encuentra allí nuevamente con los discípulos y Jesús pone su atención en Tomás y habla con Tomás. Y le restaura la fe a Tomás. ¿Y qué pasaba con Pedro? Pedro estaba allí en esas dos apariciones que nos muestra Juan en el capítulo 20. ¿Qué pasaba? ¿Qué pensaba Pedro? Quizás estaba confundido. Quizás estaba pensando, ¿por qué Jesús a mí no viene? ¿Por qué se ha encontrado con María Magdalena? ¿Por qué se ha encontrado con Tomás y nos ha comisionado? ¿Por qué no viene a mí? ¿Será que Él está esperando que yo vaya? ¿Será que porque le he traicionado? Pedro está pensando, no nos dice la Escritura, pero eso es lo que nos ayuda el Evangelio de Juan. Y luego entonces vamos al capítulo 21, versículo 3. Están ahí juntos. Pedro está esperando su encuentro con el Cristo resucitado y dice, me voy a pescar. Les dijo, Simón Pedro, nosotros también vamos contigo. Le dijeron, ellos fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada, absolutamente nada. Toda una noche de trabajo y no pescaron nada. Es como que el Señor les está diciendo, los quiero sin nada para llenarlos. Los quiero sin nada para llenarlos. No para llenarle de francos, de euros, de yenes, de dólares, no. Yo los quiero sin nada para llenarlos del Espíritu Santo. Y ya antes había dicho el Señor Jesús, sopló sobre ellos y les dijo, vayan y hagan el ministerio. Los quiero sin nada para llenarlos. ¿Y qué sería esto para nosotros? No es que no vamos a tener
nuestro auto. No es que nos vamos a quedar sin trabajo, sin ahorro, sin agafao, etcétera, etcétera. No. Lo que el Señor quiere en un momento de nuestra vida es que nos quedemos sin recursos humanos. ¿En qué sentido? En el sentido de depender y de tomar esos recursos que en algún momento todos esos recursos no van a servir para nada. Y el Señor les dice a sus discípulos, los quiero sin nada para llenarlos. Ellos habían trabajado mucho, habían estado pescando toda la noche y no encontraron nada. Y luego, versículo 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. Tremendo. La echaron a la derecha. Ahora, el reino de Dios, el reino de los cielos, no depende de mi conocimiento, no depende de mis talentos, si soy guapo, si soy feo, no depende de si soy suizo, si soy peruano, no depende de nada de eso. El reino de los cielos depende de nuestro Señor Jesucristo, depende de su palabra, porque Él dijo, tiren la red a la derecha, y los que estaban sin nada pescaron. El Señor lo que desea de nosotros también es que dependamos completamente de Él. Los quiero sin nada para llenarlos. Hay un momento en la vida en que nada funciona. Estamos caminando bien con el Señor, pero nada funciona. Todo se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Y ahí es cuando en la impotencia casi total nosotros podemos clamar a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, ¿qué está pasando? Cambia esta situación. Y muchas veces allí es mejor callar y dejar que el Señor nos llene. Pero, vuelvo a repetir, no quiere llenarnos de francos, quiere llenarnos de su espíritu. Quiere llenarnos de su poder, quiere llenarnos de Él mismo. ¿Qué hay mejor que ser llenados de Dios mismo? Ya Dios vive en nosotros, Él vive en nosotros, la Trinidad vive en nosotros. Estamos en Él y Él en nosotros, vamos a ponerlo así de esta manera. Pero no está actuando, no está trabajando en nuestras vidas el Señor. Por eso Él quiere llenarnos de Él. En primer lugar, para eso necesitamos depender totalmente de Él. Que todo escurra, que todo se vaya por los huecos y el agua se vaya, los recursos se vayan y no encontramos salida. ¿Por qué? Porque Dios te quiere sin nada para llenarte de Él. Él quiere llenarte de Él. Y seguimos en esta historia tan hermosa. Y Pedro todavía no había tenido un encuentro con el Señor. Espero que esta mañana tú tengas un encuentro con el Señor. Como ya dije al inicio, todos necesitamos un encuentro real que nos transforme. Ahora, el versículo, bueno, yo tengo ahí Lucas, sí, dice Lucas 24, 33 al 34, dice que ellos estaban reunidos los 11 y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Recién Lucas nos da desde su versión, nos da lo que pasó con Simón, pero en Juan todavía Pedro está esperando. Mi pregunta es, ¿estás esperando un encuentro con el Señor? No es un encuentro de conversión, pero también podría ser si todavía no has nacido de nuevo, no has creído en el Señor. Es el momento de decirle, Señor, soy pecador, soy pecadora. Tú has muerto en la cruz por mis pecados, me pongo en tus manos, vive en mí, ayúdame, perdóname, quiero seguirte. Y luego entonces seguimos con Pedro en Juan 21, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, después de pescar tanto, le dice allí, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había quedado solamente en prendas íntimas para pescar. Seguramente no quería mojar su smoking, ¿verdad? Su traje de cola de pingüino. No es así. Pero ahí Pedro se viste y se tira.
Se tira Pedro, comienza a nadar. Habían 200 brazas o 100 metros. Él se tira a nadar y Pedro seguramente dice, esta es la mía. Jesús está en la orilla del mar. Ahí está en la playa él. Y él se tira. Es que no le importó los 153 peces que estaban allí en la red. Él se tiró porque para él era lo más importante tener su encuentro con el Cristo resucitado, con su Maestro, con su Señor. Qué tremendo. Esta expresión, y se echó al mar, es lo que nos está diciendo, en otras palabras, Jesús. Los quiero conmigo para perfeccionarlos. Todos los días necesitamos mejorar. Todos los días necesitamos cambiar. Todos los días necesitamos madurar espiritualmente, madurar emocionalmente. Todos los días. Por eso, Pedro nadando me da esa idea como es que el Señor dice, los quiero conmigo para perfeccionarlos. Los quiero conmigo. No los quiero con sus posesiones. No es que deben desechar sus posesiones, las cosas queridas que han adquirido con tanto trabajo. Sino que lo primero que el Señor quiere es que tú estés con Él. Que tu corazón completamente esté abierto para Él. Completamente. Y en este punto vamos a pensar en Jonás. Capítulo 2 del libro de Jonás. Jonás ya no está en su limusín. Jonás está en el vientre del pez. Las olas pasaron sobre él. Las algas. Él estaba en el vientre del pez en el mar Mediterráneo. Cuando estaban ustedes en el mar Mediterráneo, ahí le escribí en el Facebook, ¡hey, salúdeme a Jonás! Siempre que tengo esa idea del mar Mediterráneo o he estado allí, he pensado en Jonás. ¿Y qué ha pasado con Jonás? Jonás necesitó estar en el fondo del mar Mediterráneo, en el vientre del pez, y entonces allí fue perfeccionado Jonás. Una vez más, una parte más, un área más de su vida que él tenía que obedecer. Por eso los quiero conmigo para perfeccionarlos. Y Juan capítulo 15 nos dice, el versículo 5, yo lo tengo ahí en la pantalla, ustedes pueden verlo, la parte última, pero lo leemos. Dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos. No, ese no me he equivocado, perdón. El 5 es, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Nada. Entonces ahí está la enseñanza. Los quiero conmigo para perfeccionarlos. ¿Qué te parece? Cada día necesitas acercarte al Señor. Cada amanecer, abrir la Biblia, oír su voz en tu alma, en tu corazón, cada día y decirle, Señor, mira, tengo esta historia. Señor, mira, tengo este problema. Señor, háblame por tu palabra. Señor, perfeccióname, no cambio. En esto no cambio, Señor, ayúdame, yo no puedo hacer nada. Y Él te va a ayudar. Y luego entonces de ser perfeccionado, el Señor va a ayudarte para que tengas muchos frutos. Primero los quiero sin nada, para llenarlos de Él mismo. Los quiero conmigo para perfeccionarlos. Y voy pasando a la tercera parte. Cambiamos de escena y retrocedemos al capítulo 18 de Juan. Versículo 18 dice: y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba en pie calentándose Pedro. Pedro estaba en pie calentándose. Miren esa escena. Pedro había negado al Señor. Le había negado. Se cumplió la profecía que el Señor le había dicho. Le negó. Otros evangelios dicen que se puso a llorar.
Se puso a llorar, pero también él quería verle a su Señor. Le había traicionado, pero quería verle. Y pudo entrar al palacio del sumo sacerdote para estar lo más cerca posible y enterarse qué estaba pasando con su Mesías, qué estaba pasando. Y él, nos dice el versículo 18, él estaba ahí alrededor de un fuego, hacía frío, estaba de noche y había mucha gente que no era su gente. En nuestras vidas llegan momentos en que estamos con gente extraña. Pensamos que es gente que nos quiere. Pensamos que es gente que nos ama. Seguramente tal vez te encuentras así en algún momento. Has salido, te has aislado y estás con gente que no conoces. Piensas que son tus amigos. Y Pedro estaba en esa situación, tenía frío, era de noche, estaba oscuro y la noche asusta. Cuando el corazón está triste, cuando el corazón está abatido, cuando el corazón está confundido, cuando hay enojo, rencor, amargura, el corazón está allí y en la noche entonces uno se asusta. Y Pedro estaba en esa situación. Había fuego en la noche, pero él estaba solo. Volvamos al capítulo 21 y cambiemos de escena. Versículo 9. Cuando bajaron, o al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Pedro, recuerdan que él había nadado. Yo quiero encontrarme con el Cristo resucitado. Nadó. Llegó a la orilla. No sabemos si Jesús le abrazó, le dio la mano o si se volteó Jesús. Pero el Señor resucitado no hubiera hecho nunca nada de eso. No sabemos si conversaron algo allí. Llegan los discípulos, llega la barca con los peces y se encuentran que hay un desayuno allí. Ha amanecido. Amaneció, amén, amaneció, se ha ido la noche, el amanecer viene la luz, viene el sol, hay esperanza, hay ánimo y entonces hay un desayuno. Wow. Hay ahí un pescado a la parrilla y el chef no es César y Margarita. El chef es el Señor, el Cristo resucitado. ¡Qué encuentro maravilloso con el Señor! ¡Qué encuentro maravilloso! Para Pedro más, porque él había estado en la noche, en el frío, en la oscuridad, con gente que no era su gente. Ahora estaba con los discípulos, con al menos 7, y el Señor allí, el Señor Jesús allí. Y les dice el Señor, versículo 12, venid y comed. En otras palabras, los quiero juntos para enviarlos. El Señor Jesús atrae a sus discípulos, les da un hermoso desayuno y luego le dice, traigan 2 peces más. ¿Y quién dio los recursos? El Señor, ¿verdad? Porque ellos no tenían ni un pez, no tenían nada que dar. Hace unos días he conocido a un hombre. ¡Qué corazón de hombre! Abierto, sincero, directo, observador. Sufrió mucho en la vida, pero es un hombre así, como ya les mencioné, claro, directo, padre amoroso, pero sufrió mucho. Y yo, Señor, ¿qué tengo para darle? Y el Señor siempre pone, desde el inicio de mi vida cristiana, el Señor ha puesto este versículo del capítulo 6 o 3 de Hechos, donde dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ahí está, Hechos capítulo 3, versículo 5. Saben, amados, amada iglesia, el Señor nos quiere juntos para enviarnos. Ahora,
no todos vamos a ir al Ecuador, van a ir a Grecia, no todos van a ir a hacer ministerio en Asia, en África, no. Pero aquí mismo puedes hacer ministerio. En otra Gemeinde puedes hacer ministerio. En otro lugar, en tu mismo edificio puedes hacer ministerio. Recuerdo viviendo en Olten, uno de esos edificios altos que hay acá, por el lado de Inmayerhof. Allí conocimos a una señora suiza que hablaba español, porque ella era azafata, ¿no? Azafata y volaba por todos los países. Y nos hicimos amigos por el idioma. Y con Margarita íbamos a visitarles, pero de pronto la encontramos enferma. Ella tenía cáncer. Y nos cuenta su historia. Su hermano, un sacerdote católico, murió de cáncer, así rápido. El otro hermano, también sacerdote, murió de cáncer muy rápido. Y ella ahora estaba luchando con el cáncer. Nosotros lo que hacíamos es, cuando teníamos la papa a la bancaína, le llevábamos y le dábamos la papa a la bancaína. Cuando había una sopa, le llevábamos un poquito de sopa. Y algunas veces ella abría la puerta así. Hola, César Margarita. No voy a tomar o no voy a comer esto, lo voy a meter en el frigo y después lo hago porque acabo de venir del hospital. Una vez la visité en el hospital. La visité en el hospital y hablé con ella, le hablé del Señor y le dije todas las bendiciones de Dios que hay en la Escritura. Luego ya no la vi más. Podemos hacer ministerio en tu mismo edificio. Podemos hacer ministerio en la casa. Por eso el Señor nos quiere juntos para enviarnos. En cuestión de iglesia, el Señor nos quiere juntos. ¿Para qué? Para enviarnos a donde Él nos lleva. Él es el que llama, Él es el que provee los recursos. Yo estoy muy agradecido por la iglesia la iglesia cristiana hispano-suiza, por las oraciones. Las oraciones es lo que produce la bendición. Las oraciones es la que produce el poder. Nos hemos sentido respaldados en Quito. Nos hemos sentido protegidos por el Señor. Mientras mataban allí, entre ellos se mataban los delincuentes. Mataban a un candidato de la política a 6 cuadras de la casa. Mientras asaltaban allí a varios cajeros automáticos a la gente con AKM. Nosotros estábamos protegidos allí. ¿Por qué? Porque Dios responde las oraciones. Los quiero juntos orando y ya van a tener ayuno, ¿verdad? Y este sábado hice mi ayuno en la mañana. Hermanos, necesitamos estar juntos en la oración. Necesitamos estar juntos. Necesitamos no estar solo reunidos. Porque podemos estar aquí reunidos como creyentes, pero no somos un equipo. Estamos en el tren, en el bus. Y estamos juntos con mucha gente. Pero Dios quiere que seamos un equipo. Para mí juntos aquí es que seamos un equipo para enviarlos. Voy terminando. Y volvemos a Pedro. Vamos a recordar a Pedro. Sabes que a mí me encanta Pedro. Me encanta el apóstol Pedro. Porque he estudiado un poco su vida. Y la idea que solo tenía de que él hablaba mucho, que él se equivocaba mucho y quería enseñarle al Señor Jesús cómo debía de hacer su ministerio, he encontrado que fue el único que caminó sobre el mar. He encontrado que a pesar de haber sido lleno por el Espíritu Santo, y como tenemos ahí en pantalla en Marcos 8:27, el Señor pregunta y entonces Él responde, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y el Señor le dice, esto te lo ha revelado el Espíritu o esto te lo ha revelado Dios. Y luego de eso Jesús dice que Él va a morir en la cruz, que Él va a ser crucificado. Y entonces Pedrito va y le agarra por las solapas al Señor, le dice, ¿cómo vas a morir? Tú eres el Mesías, tú has venido a liberarnos de los romanos, ¿cómo vas a morir? Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. No le dice a Pedro que era Satanás, sino le está diciendo, Pedrito, tú estás pensando como piensa el mundo, Pedrito, tú estás pensando como el sistema del mundo es para hacer la obra, y no estás poniendo el pensamiento y la mira
en lo que el Padre ha decidido para mí el Mesías, le dice. En otras palabras, el Señor Jesús. Esa es la niñez espiritual. Todos hemos pasado por esa niñez espiritual. Todos, absolutamente todos. Ahora, después que tiene su encuentro con Cristo, veamos 2 de Pedro 1, 5 al 7. Y ahí tenemos la madurez espiritual de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Me va a perdonar Carlos, pero lo voy a poner de ejemplo. En cuanto a la paciencia, me impactó cómo enseñó un hermano peruano sobre la paciencia. Nos dijo, dibujó en la pizarra la playa, el mar, el viento y unas palmeras. Y el viento comenzó a soplar cada vez más fuerte. Y las palmeras se doblaban. Y había una que se dobló mucho, pero las hojas estaban ahí y resistió todo el temporal ahí. Pasó el temporal y la palmera que resistió se quedó ahí en la arena. Yo le veo a Carlos como un hombre de mucha paciencia. Mucha paciencia, realmente paciencia para servir al Señor, para estar aquí entre ustedes, para ayudarnos, me incluyo. Mucha paciencia. Miren la madurez de Pedro. Cuando él ya maduró, entonces dije, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al dominio propio, añádenle paciencia. ¿Cuántas veces en las pruebas, amados hermanos, en las pruebas se nos va la paciencia, se nos agota la paciencia, se termina la paciencia y ahí viene el Big Bang, ¿no? De emociones. ¡Pum! El Big Bang de emociones. Y yo vi a Carlos y Lucy no se queda atrás. Paciencia para estar juntos, hacer el ministerio. Necesitamos resistir. La paciencia es resistir, pero no con nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu. Por eso el Señor dice en este capítulo, los quiero sin nada para llenarlos. El Señor nos quiere llenar de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia, de su bondad, de su benignidad, de su mansedumbre. Uno de ellos me estoy olvidando. Pero en fin, templanza. El Señor quiere llenarnos de eso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo estoy incluido ahí. Ahora entonces Pedro está maduro. Pero ¿cuál fue la madurez de Pedro? Ahí dale un clic más, por favor, Luis Carlos. Hechos capítulo 3. Y entonces allí, a medida que pasa la vida, en la experiencia cristiana, nosotros tenemos que ir avanzando y creyendo al Señor. Los quiero amándome para usarlos. Pedro se encontró con el Señor y el Señor le dijo 3 veces, ¿me amas más que estos? ¿O me amas más que a tu casa, tu auto, etcétera, etcétera? ¿Me amas? Señor, sí te amo, pastoréame mis ovejas. Y luego la segunda vez, ¿me amas igual? Apacienta mis corderos. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí está el punto. Para ser usados por el Señor, necesitamos amarle. Y amarle al Señor implica renunciar a lo nuestro, renunciar a dejar Suiza para irnos a Ecuador,
renunciar a algunas cosas que no están bien, porque la Biblia nos dice que no está bien para estar en comunión con el Señor. Y eso implica amar al Señor. Porque si no le amamos, si no renunciamos a eso que nos pide la Escritura, que renunciemos, si no lo hacemos, entonces el Señor no va a poder usarnos. Y estoy seguro que tienes hambre de ser usado por el Señor. Estoy seguro de eso. Si estás amando en tu corazón, ahí está latiendo el deseo profundo de ser usado por el Señor. Ahora Pedro, para entender eso, pasó por muchas experiencias en su vida. En Hechos capítulo 3, él dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate, le dijo. Tenía una fe tremenda en el Señor. Luego, en el capítulo 4, por ese milagro, le meten a la cárcel a él y a Juan. No importa. Y hay una discusión allí, ¿verdad? Y él dice, no voy a callar lo que el Señor ha hecho en mí, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas veces necesitamos hacer eso. Necesitamos estar en contra de toda la opinión y hacer lo que nos dice el Señor, aunque la gente no nos entienda. Necesitamos. Porque es vital para nuestro crecimiento, es vital para llevar bendición a otros, a sus vidas. Los quiero amándome para usarlos. Capítulo 10, le muestra a Dios una revelación a Pedro. Y con esa revelación, entonces el Señor agarra y le dice, Pedro, mata y come. Señor, yo no he comido animal inmundo. El Señor le está cambiando la mente, le está cambiando la visión, le está cambiando desde que él ha nacido, ha estado en el vientre de su madre, le está cambiando todo lo que aprendió desde el vientre de su madre en cuanto a ser un judío, un israelita, un seguidor de Yahvé. Le está cambiando. Ahora yo te digo, Pedro, que tú mates y comas. Le está diciendo Pedro, ahora vas a ir a evangelizar a aquellos que ustedes, los judíos, consideraban perros. Necesitamos amar. ¿Y qué hizo Pedro? Inmediatamente fue, ¿verdad? Inmediatamente fue. Por eso los quiero amándome para usarlos. Ahora, si puedes cerrar tus ojos unos segunditos y recuerda. Recuerda que te ha pedido el Señor hace algunos días, meses atrás o años atrás. Recuerda allí. Has tomado la decisión de obedecerle. Has tomado esa decisión. Si decides obedecerle al Señor, entonces le estás amando. Pueden abrir sus ojos. Estoy seguro que el Espíritu de Dios te ha hecho recordar algo que necesitas poner en práctica, porque en el capítulo todo Juan, el Señor dice, yo no hablo por mí mismo, hablo las palabras del Padre. Obediencia. Hebreos capítulo 5, 7 creo, dice que el mismo Hijo aprendió o fue perfeccionado con el sufrimiento, y ese sufrimiento a causa de obedecer al Padre. Así que, amados hermanos, haced esto en memoria de mí, dice el Señor. Nos servimos la cena, ¿verdad? Ahí está. No hemos sufrido nada nosotros. Él sufrió todo. Fue golpeado, insultado. Y Él obedeció. Murió en la cruz para salvarnos y para todos los que creen. Así que yo quiero animarles que en algún momento se sientan impotentes frente a una situación. Recuerda que el Señor quiere que tú dependas solamente de Él. Los quiero sin nada para llenarlos de Él. ¿Qué otra cosa mejor que ser lleno de Dios? Luego los quiero conmigo para perfeccionarlos, para madurarlos. Los quiero juntos como iglesia, los quiero juntos como familia. ¿Para qué? Para enviarlos. Hay mucho que hacer, hay mucha necesidad.
Y finalmente los quiero amándome. Porque si ustedes me aman, yo los voy a usar. Como le dijo Pedro, ¿me amas? Señor, sí te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Hay muchas ovejas afuera. Necesitamos orar. Orar también es servir al Señor, porque la oración es algo que no le gusta a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Así que hermanos, les animo en el nombre del Señor Jesucristo para que sigan adelante. Dios les bendiga.